evidentemente uno de los puntos programáticos, y esto es generar toda revolución en América Latina y a los países del tercer mundo, un punto central, y es en los programas de toda revolución, hasta nuestros días, casi el primer punto que tiene toda revolución, pues es enseñar a leer y escribir a las grandes masas. Y este es un elemento central de la Revolución Mexicana, como lo fue de la Revolución Cubana, como lo fue de la Revolución Sandinista, y lo seguirá siendo en los actuales procesos. Por ejemplo, el de Bolivia actualmente, ¿no? De manera que ese es un punto programático esencial de toda la revolución. ¿Y cómo se va a plasmar ya en la fase de la reconstrucción del nuevo Estado? Bueno, ahí tendremos que tomar a José Vasconcelos cuando llega a ministro de Educación Pública, ¿no? Que es precisamente a través, ya sea siendo rector de la universidad o como secretario de Educación Pública, pues inició las cruzadas educativas y culturales para alfabetizar, pero no quedaban ahí nada más, sino que también cómo repercutían en la visión de Vasconcelos como un ideólogo de la revolución y sobre todo de esta fase, dijéramos, de la reconstrucción nacional, cómo se va a realizar ese proyecto para que impacte en cierta medida en América Latina de forma mucho más evidente. Pues Vasconcelos lo que hizo es lo que ha hecho el presidente Chávez para hacerlo. Y más radical que Chávez ha sido financiar y apoyar a expediciones para derrocar al presidente Juan Vicente Gómez, que gobernó Venezuela de 1908 a 1935, donde se hicieron 2 expediciones básicamente para ir a derrocarlo. Y el mismo presidente, el mismo José Vasconcelos, salía por las calles de la Ciudad de México en manifestaciones, sobre todo después de un congreso estudiantil, a manifestarle por la caída de este dictador, que era semejante en términos de la figura a lo que era Porfirio Díaz. El otro ejemplo, que también se va a dar precisamente en nuestra universidad, es cuando se forma el partido aprista, el APRA. ¿Quién lo va a formar? Pues Víctor Raúl Haya de la Torre, que era secretario particular de José Vasconcelos. Hoy el APRA está en el poder, en el PRI. Entonces ahí vemos también otras de estas repercusiones. Claro, si vemos todas las lecturas de Raúl Haya de la Torre, pues está basándose en buena parte de lo que es el ideario de esta Revolución Mexicana, y bueno, y evidentemente en la obra de Vasconcelos vamos a encontrar esa situación, ¿no? Pero en lo particular, volviendo al caso del derrocamiento de Juan Vicente Gómez, si encontramos algunas declaraciones de José Vasconcelos, no nos espanten la que ha hecho el presidente Chávez. Vamos a ver algunas que directamente dice Vasconcelos. Decía cómo derrocar al máximo de los tiranos que en ese momento había en América Latina, y decía Vasconcelos: el último de los tiranos de la América española, el más monstruoso, el más repugnante, el más despreciable de todos los déspotas que ha producido nuestra infortunada estirpe. Para que veamos, bueno, cómo se pronunciaba Vasconcelos, ¿no? Y hay otras que están peores, ¿no? Cuando habla de cerdo humano, ¿no? O sea que si vemos lo que dice hoy Chávez, pues no, es muy decente Chávez, ¿no? El discurso que en su momento dado decía Vasconcelos. Claro, había también para los latinoamericanos con estas dictaduras, pues la Revolución Mexicana era un modelo también a emular, y también representaba, bueno, la llegada de distintos latinoamericanos. Y no tan solo en este periodo. Recuerden que México desde el siglo XIX se convierte en un centro, y no hablo del país, hablo de la Ciudad de México, que aquí sí hay que hacer la distinción, que se convierte en un centro cultural, en un centro político de esta índole. Para recordar también en todos estos elementos, quizá un texto fundamental de la Revolución Mexicana, y un texto que nos permite visualizar todo esto, es el texto de Rafael Eleodoro Valle, ¿no? Sobre las ideas en América Central, donde hace ver toda la influencia de la Revolución Mexicana y de la cultura mexicana en términos generales sobre la región. Pero también hay más adelante, como este ejemplo en los años 20, también hay otras semejanzas, como la que hablaba cuando el Che Guevara pues conoce en México. No es de casualidad, lo conoce porque aquí era el espacio político para encontrar el refugio. Llega Ernesto Che Guevara cuando sale de Guatemala después del golpe de Estado allá, que se daba la Revolución Guatemalteca,
sí, que va a ser derrocada en el 54, llega en ese refugio que se hace a los guatemaltecos, llega el Che procedente y aquí conoce a Fidel Castro, ¿no? Aquí cerca en la calle de Emparan, se conocen en alguna ocasión, una noche lo escribe precisamente Ernesto Che Guevara. Te recuerdo de aquellas, ¿no? En la carta de despedida, cuando se va a Bolivia, a Fidel, le dice: te recuerdo aquellas noches que nos conocimos en casa de María Antonia, que me prometiste y me convenciste un poco para integrarse al movimiento del 26 de julio, ¿no? Está escrito en un documento famoso que aparece en las obras también escogidas, en las obras completas de Ernesto Che Guevara, pero es una carta muy, muy famosa que la lee el comandante Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, al otro día de la muerte de Ernesto Che Guevara, ¿no? Dándole a conocer de la preparación de su expedición a Bolivia y de lo que le llega a acontecer allá en Bolivia en aquellos años. Pero bueno, ellos también son parte de ese exilio que había llegado aquí a México y donde se apoya para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, semejante a la que había sido la expedición a Juan Vicente Gómez. Esta, te decíamos, el caso de la formación de la Alianza Popular Revolucionaria, APRA, de Víctor Aya de la Torre. Y en ese periodo también se dan una lucha también política, ideológica, para analizar lo que es la Revolución Mexicana y las formas de hacer la Revolución Mexicana, la revolución en América Latina. Hay otro exiliado que está en México, cubano, que es Julio Antonio Mella, que se exilia en México y establece una polémica con Víctor Raúl Aya de la Torre, que uno la puede leer a través de los textos. Uno de Víctor Aya de la Torre, de Mella, se llama ¿Qué es el APRA? ¿No? Es un texto donde refuta las tesis que mantiene Raúl Aya de la Torre respecto a cómo debe ser la liberación en América Latina. ¿Cuáles eran las dos diferencias fundamentales entre Mella y Aya de la Torre? Bueno, que uno evidentemente estaba más enraizado en esta vertiente de la Revolución Mexicana y Mella pues estaba ligado mucho más al Partido Comunista. De hecho, había sido fundador del Partido Comunista Cubano y llega a ser secretario general del Partido Comunista Mexicano en el Distrito Federal y estudiante de esta facultad, de esta universidad, en Derecho, si no me equivoco, y hoy está todavía buena parte de su material está aquí en la hemeroteca, ¿no? De toda la producción que no se ha rescatado, todo lo que llegó a trabajar aquí, llegó a sacar distintas publicaciones. Bueno, el APRA, decíamos, también se fundó precisamente allí en el anfiteatro Simón Bolívar. Si lo ven, ahí está la placa, ¿no? Cuando vino el presidente Alan García, en 1979, creo, si no me equivoco, por esos años se inauguró la placa, está en el anfiteatro Simón Bolívar. Bien, también es un periodo importante en estos años, 24 o 28, cuando gobierna el general Plutarco Elías Calles, ¿no? Y cuando el proyecto de la Revolución Mexicana, bueno, es mucho más maduro y también tiene que incidir en América Latina de una forma mucho más directa. ¿Cuál sería otra incidencia de esta Revolución Mexicana? Pues va a ser precisamente en Nicaragua, por ejemplo. ¿Quiénes están en aquel momento combatiendo en Nicaragua? Por un lado, en el año de 1926, regresa a Nicaragua Augusto César Sandino, que había vivido la experiencia de la construcción del Estado mexicano en Cerro Azul, en Tampico, Veracruz, en esa parte petrolera. Como trabajador petrolero logra acumular, llega a ser jefe del departamento de gasolina de la Huateca Petroleum Company, asimila la experiencia de la Revolución Mexicana, regresa a Nicaragua cuando hay una confrontación entre liberales y conservadores y se va del lado liberal para enfrentarse a los conservadores, pero lo hace al estilo mexicano, es decir, se pone su sombrero, Borsalino, no estilo zapatista, era Borsalino el que usaba, y se autonombra general del proceso de liberación en Nicaragua y se pone las canas y su ejército igual en la mina de San Albino y empieza todo un proceso de liberación. Si uno lee los textos de Sandino, por ejemplo los que recoge Sergio Ramírez Mercado en el pensamiento vivo de Sandino, pues va a encontrar todas estas vertientes del pensamiento de Sandino y cómo se apoyan en buena parte de la experiencia de la Revolución Mexicana. Llega un momento de la lucha de Sandino que tiene que salir del territorio nicaragüense, sobre todo cuando se da ya la intervención norteamericana,
que va a abarcar del periodo de 1927 al periodo de 1933, y en el año de 29, después de un fuerte desgaste y de que tiene que romper el aislamiento internacional, viene a territorio mexicano para buscar el apoyo de nueva cuenta del gobierno mexicano. Yo voy a acabar, no se preocupe, yo sí soy muy puntual, porque son puntos ahí que hay que... No, después vamos a tener una ronda de preguntas. Entonces viene a territorio mexicano, encuentra el asilo relativamente porque el gobierno no lo deja llegar a la Ciudad de México, lo manda a Yucatán, ¿no? Pero Yucatán está cerca de un año, es hasta final de ese periodo, ya en los inicios de 1930, cuando el presidente Abelardo L. Rodríguez lo va a recibir en México. Era el periodo también que era del Maximato, viene a México, se entrevista con el presidente y va a la ciudad de Cuernavaca a entrevistarse con Plutarco Elías Calles, evidentemente que era el hombre fuerte de la Revolución Mexicana. Incluso le otorgan unas tierras ahí en Temisco, hoy lo que es el balneario de Temisco, que después se queda con él, y también es parte de la consulta bibliográfica que uno puede hacer. El señor Cepeda, que era su representante en México, ¿no? El señor Cepeda es el padre de otro artista en México, que era el señor Cepeda Novelo, esposo de María Victoria, ¿no? O sea, de repente hay ligas que uno va encontrando en las investigaciones históricas, todos estos elementos. Hay un testimonio muy importante que lo hace Diego Rivera. Si uno ve la bibliografía de Diego Rivera, donde dice que Sandino estuvo en Hollywood haciendo cine, porque las fotos que hace Sandino todas están modeladas, no son fotos improvisadas. Y en efecto, Sandino, antes de venir a México, cuando su primera estadía, que fue de 1923 a 26, primero había ido a los Estados Unidos junto con su hermano, ¿no? Es otro dato que uno va elaborando para ver todas estas relaciones que hay en América Latina. Bueno, yo creo que podría yo seguir dando así elementos de Sandino, después del Che Guevara, de los que van de México, que van a Nicaragua, de esta influencia de la Revolución Mexicana que se va desarrollando, ¿no? Y que incluso se plasmarían hasta nuestros días, por ejemplo, con el presidente Chávez, ustedes lo han visto, que de repente se pone a cantar canciones rancheras o de la revolución en los discursos, ¿no? La polémica que tuvo con Fox, por ejemplo, ¿no? Y que se reivindica como zapatista o como villista, ¿no? Es parte, bueno, del referente cultural de la Revolución Mexicana, que sigue impactando en ese tipo de actores políticos. Es muy difícil no encontrar en algún dirigente político, particularmente de los que identifican como revolucionarios o socialdemócratas o reformistas, que no tenga un elemento donde se apoye con el ideario, digamos, de la Revolución Mexicana, ¿no? En este bicentenario, pues nos ha tocado hasta estar hace poco, la semana pasada estuvimos en Corea, se estaba hasta celebrando allá la Revolución Mexicana con universidades y centros de estudio latinoamericanos, porque la Revolución Mexicana tiene más importancia de la que pensamos localmente, ¿no? Pero que bueno, en buena parte, muchas veces a través de los libros, a través de los textos, encontramos lecturas e interpretaciones e influencias de esa revolución que hasta hoy en día, pues ahí sigue, en pie, por lo menos en la memoria. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, les recordamos que vamos a tener sesiones de preguntas y entonces algunas otras cosas que se han quedado en tintero, yo creo que habrá oportunidad de continuar con ellas. Bien, continuamos ahora con el doctor Salvador Méndez Reyes, quien nos va a hablar sobre la historia de Fray Servando Teresa de Mier y la independencia. Por favor. Sí, muchas gracias. Me da mucho gusto participar en este evento del CUIB. Como ya decía el doctor Jaime Ríos, somos no solo amigos, sino vecinos, porque estamos aquí en el mismo edificio. Y bueno, en especial agradezco al doctor Jaime Ríos su amable invitación para participar. Yo voy a irme más atrás en el tiempo. Adalberto habló de la Revolución Mexicana, yo voy a hablar de la independencia hispanoamericana o latinoamericana. Y bueno, también cuando me hicieron favor de invitarme, yo pensé no solo, digamos, en hablar de personajes, sino en hablar cuando menos de un texto, ¿no? De un libro. Y yo dije, bueno, yo trabajo